Buenas tardes. Como director académico de posgrados de la Facultad de Filosofía de La Salle, Universidad Ramon Llull, es un placer saludaros y daros la bienvenida a todos y a todas a esta primera sesión del ciclo Vespres de Pensament del curso 2024-2025. Esta iniciativa, Vespres de Pensament, Tardes de Pensamiento, iniciada hace un año, pretende ser un ciclo de debate en torno a cuestiones filosóficas o humanísticas de actualidad. Tiene el propósito tanto de ofrecer conferencias o mesas redondas de valor a nuestros estudiantes y especialmente a los de nuestro máster universitario en Filosofía y Debates Contemporáneos sobre las Artes y la Tecnología, como el objetivo también de convertirse en un atrio de encuentro que abra a todos la reflexión propia de un campus universitario interdisciplinar como el nuestro. A lo largo de este curso 2024-2025 contaremos con diversas ponencias que, teniendo como eje vertebrador la filosofía, entrarán en diálogo también con la estética, la literatura o los debates actuales sobre la tecnología. Hoy contaremos con la presencia del doctor Fernando Pérez Borbujo, que tengo el placer de presentaros. Nacido en Córdoba en 1969, se doctoró en Humanidades en el año 2000 y en Ciencias Políticas y Sociales en el 2009 en Barcelona. Amplió también su formación en Tubinga, Múnich y Berlín. Es profesor titular de Filosofía en la Universidad Pompeu Fabra y este curso impartirá también la asignatura de Estética en nuestro máster universitario en Filosofía y Debates Contemporáneos sobre las Artes y la Tecnología. Su investigación se ha centrado tanto en la filosofía alemana de los siglos XIX y XX y en el pensamiento contemporáneo, como en la filosofía española del siglo XX. Ha publicado numerosas monografías y ensayos en estos ámbitos. Es especialmente un gran conocedor de la obra del filósofo español Eugenio Trías, de quien fue discípulo y colaborador durante unos 20 años. Y es también un gran especialista y conocedor de la obra de Byung-Chul Han, filósofo actual surcoreano formado en Alemania, de quien nos va a hablar hoy. A la salida, si estáis interesados, si lo deseáis, podréis encontrar y adquirir algunos de los volúmenes del propio Fernando Pérez Borbujo y de Byung-Chul Han, editados por Herder, esta editorial que también publica nuestra revista Comprendra de la Facultad de Filosofía, a quien agradecemos también su colaboración. La sesión de hoy lleva por título Pensar la esperanza en la sociedad del cansancio, una introducción a Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, en su reciente libro El espíritu de la esperanza, nos dice que en nuestra sociedad actual impera el miedo y a veces también quizá el optimismo. Dos opciones contrapuestas que sin embargo tienen algo en común. Leen el mundo y la existencia humana desde un horizonte cerrado sobre sí mismo. Más allá de ella, sin embargo, existe quizá otra perspectiva sobre nuestro mundo y sobre nuestra existencia, el horizonte abierto de la esperanza que anticipa la posibilidad de que advenga o acaezca lo absolutamente inesperado. Ya en vigilias de estas fiestas que se acercan, no imagino, por tanto, mejor modo de desearos a todos una feliz Navidad desde el área de posgrados de la Facultad de Filosofía de La Salle, que compartiendo esta tarde de reflexión sobre la esperanza, sobre la posibilidad inaudita de que acontezca aquello que a ojos del mundo parece imposible. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Joan Cabo, al profesor Carles Chinas y gracias a la Universidad La Salle Ramon Llull por esta invitación a proseguir con estas tardes de pensamiento e inaugurar este curso. Inauguratio, un buen augur, ¿no? Iniciar, es una palabra tremenda, tremenda. Iniciar algo, principiar algo, es el tema de la esperanza y de la natalidad. Se nos ha deseado un feliz Natale, nacimiento. De todo eso va el último libro de Byung-Chul Han, pero me pidieron que hiciera una breve introducción. Han tiene tantos seguidores como detractores, lo cual es único en un autor, ¿sí? Es un personaje extremadamente carismático por lo raro que es, ¿sí? Si la rareza pudiera ser ejemplar, Byung-Chul Han sería ejemplar en grado sumo. Eh, Intentaré dar algunas pistas, luego si hay diálogo, pero yo les recomiendo, y es como empezaba, en un documental realizado en el año 2015, que se titula La sociedad del cansancio, Isabella Greisler hace un seguimiento de la figura de Han, que para mí fue siempre una especie de iluminación, ¿sí?
Ham realiza una crítica brutal a la sociedad de lo que llama régimen neoliberal, sociedad del cansancio y la transparencia. Y lo primero es que nosotros pensamos que Ham está criticando las sociedades del bienestar occidentales. Y Ham no está criticando la sociedad del bienestar occidentales, sino lo que el capitalismo salvaje ha hecho en Corea del Sur. ¿Sí? Que es una sociedad agraria, rural, que de la noche a la mañana, en un tiempo récord, se volvió una sociedad hiperdesarrollada, como puede ser el infierno de Tokio para... ¿sí? Y que por eso te digo, es bueno ver este documental, yo se lo recomiendo porque les dará una visión totalmente diferente de Han. Me voy a ceñir al texto, pero voy a intentar meter algunas escalas orales para aclararlo. Han ha tenido una única preocupación desde siempre, la muerte. No es bueno empezar, ¿no?, un libro sobre la esperanza hablando de la muerte. Dice así, sigue la estela platónica que sostiene que toda filosofía es una meditación sobre la muerte y, en cierto sentido, un diálogo con los muertos. No obstante, el miedo a la muerte no radica para Ham, como para la tradición occidental a la que critica, en el amor a uno mismo, en el egoísmo o narcisismo incurable de nuestro tiempo, sino en el amor incondicional a la vida, entendiendo por vida no la vida biológica, sino la vida en busca de sentido. De este vitalismo puede entenderse mejor el pensamiento de Ham, alejado de todo tono angustiante o angustiado, de todo pesimismo, de toda visión apocalíptica o negativa. La visión de Ham sobre la muerte, como no podía ser de otro modo, es esperanzada. Todo el pensamiento de Ham viene marcado por su profunda reflexión en torno al pensamiento de Heidegger, al que dedicó su tesis doctoral, publicada posteriormente con el título El corazón de Heidegger, en el que, saliéndose de la interpretación al uso, profundizó en el concepto de estado de ánimo como la relación original del existente con el ser, centrándose en la producción de lo que llamamos el segundo Heidegger, el del giro o quere, donde encuentra, dice, una sabiduría del corazón que intenta corregir la dimensión angustiante y angustiada del primer Heidegger, el del ser para la muerte de ser y tiempo. Ham confrontó esta interpretación con una minuciosa lectura del pensamiento de Hegel. Como muestra en su obra Hegel y el poder no es solo dominación, lucha entre el amo y el esclavo, sino sobre todo, dice, poder espiritual, capacidad de la subjetividad para expandirse sobre otras subjetividades, no mediante la violencia impositiva, sino mediante la seducción, la afabilidad y la amabilidad, mediante una forma perversa de amor. El poder es una expansión del yo, una autoafirmación narcisista que utiliza al otro como medio para amarse y realizarse a sí mismo. Esta concepción del poder le servirá de base para su crítica al régimen neoliberal, que ve la muerte como herida ineludible en el corazón del ego, instaurando un verdadero régimen del miedo y del terror, origen de la obsesión narcisista e histérica del sujeto moderno por su autoconservación y por su supervivencia. En una segunda fase de su pensamiento, Ham buscará en aquellos filósofos críticos de Heidegger y del idealismo alemán, los famosos filósofos franceses de la alteridad y la diferencia, con sus representantes judíos a la cabeza, Levinas y Derrida, una visión alternativa de la subjetividad y la muerte. En su segunda gran obra, Caras de la muerte, investigaciones filosóficas sobre la muerte, para mí una de las mejores del autor, Hans se enfrenta a la relación del sujeto con la muerte. Si, como hemos visto, el sujeto percibe la muerte como una herida en su ego narcisista, entonces la muerte aparece como la alteridad radical, la apertura ineludible que ha de conducir al sujeto a sostener el carácter anodino y anónimo de toda existencia, no ser nada ni ser nadie. Ante la realidad de la muerte, perdida toda forma de trascendencia, dice Ham, el sujeto moderno no tiene otra estrategia para afrontar la muerte que aferrarse al grafos, constituyéndose la escritura como el único modo de supervivencia. Sujeto y escritura constituyen el binomio moderno de supervivencia que Ham va a deconstruir con mano magistral en este texto. El nombre propio, uno de los grandes temas de Derrida,
se vuelve el único mecanismo para la afirmación radical de la individualidad y la singularidad, reflejado en la obsesión por la firma. El histerismo que produce el miedo a la muerte conduce al hombre moderno a incrementar todos los medios secularizados de supervivencia: procreación, herencia, proyectos transgeneracionales. Pero resulta obvio, dice Hahn, que esos mecanismos secularizados de la modernidad no han sido suficientes para paliar la conciencia herida del sujeto individual que se sabe tocado de muerte. El último Heidegger, Adorno, Levinas y Derrida, entre otros, son conscientes de lo inane de sus esfuerzos por convencer al individuo de revestirse de un falso temple de serenidad que les lleve a dejarse herir, abordar, anonadar por el otro y por lo otro. En su obra Muerte y Alteridad, se inicia con un comentario a un drama de Ionesco, en la que un rey moribundo se debate entre hacer coincidir la destrucción de su reino con su propia muerte o abrirse, como le increpa su reina, a la posibilidad del amor como vía para la salida y olvido de sí mismo. El sujeto moribundo se debate entre Eros y Tánatos. La subjetividad, en esta concepción solicista que arranca de Kant, padre del idealismo alemán, impregnado de la concepción luterana, corresponde a la figura del hombre autónomo, autorlegislador, espiritual y desencarnado, capaz de elevarse por encima del curso del mundo, de sus dolores y carga, de sus injusticias y fatalidades. No es de extrañar que la concepción moral de Kant sea la de una moral autónoma e irrealizable, en la que la subjetividad no depende de nada exterior, situándose por encima de la muerte y la vejez, más allá del bien y del mal. Esta concepción kantiana de la ética tiene su reflejo en la estética, donde lo bello se caracteriza por su capacidad para armonizar las facultades humanas, restituyendo al espectador la integridad de su ser, amenazado siempre por la digresión, la división y el conflicto. De la misma manera, el rechazo visceral de lo feo y lo asqueroso se fundamenta en que en esa experiencia el sujeto autónomo entra en relación con aquello que es pura alteridad respecto a sí mismo. Aparece así la estética kantiana como una estética sin carne, sublime, insípida e inodora. El olor es lo que me pone en contacto con la radical alteridad, la cual supone el abandono de la estética barroca, marcada por la carne y la podredumbre, para ingresar en el ámbito de lo espiritual sublime propia del romanticismo. El sentimiento de lo sublime, tal como aparece en la crítica del juicio, apela a ese intento de autoconservación del espíritu frente a la materia. Ante la fuerza desatada de la naturaleza, en sus fenómenos más abruptos y salvajes, nos recuerda Kant, el sujeto se afirma en su fuerza interior, en su superioridad moral, que lo eleva por encima de todo lo creado. Como no podía ser de otro modo, se nos muestra aquí que el espíritu es poder, superación de lo dado. Frente a esta concepción espiritualista y cerrada de la moral y de la estética, reclamará Adorno en su teoría estética la dimensión natural, carnal y material del hombre, que frente a la fragilidad de su ser, dice Adorno, prorrumpe en el llanto y en las lágrimas, retrotrayéndonos de nuevo a nuestra mortalidad. Heidegger intentará, con buen tino, dice Hahn, encarnar existencialmente al sujeto kantiano, pero lo hará en la línea luterana, concibiendo la existencia como el atributo de un ser caído, arrojado al mundo, dice Heidegger, inmerso en la realidad perversa del lenguaje, en tanto artificio de la mentira y fuente del error. Paradójicamente, en Heidegger, tan solo la muerte y la angustia de muerte será el único camino para sustraerse a una vida anodina e impersonal, volviendo en sí. La muerte le permite al sujeto encararse consigo mismo, con la posibilidad más radical de su ser, único camino para llevar una existencia auténtica, veraz e iluminada, marcada por una profunda conciencia de su finitud temporal. Esta angustia de muerte, única vía para la realización ética, será agudamente analizada y criticada por Hahn en su último libro, El espíritu de la esperanza, donde opone de manera frontal la angustia a la esperanza.
Por eso aquí queda claro que Hahn leyó tan bien a Heidegger que lo único que ha hecho es desmontarlo, ¿sí? Y lo que ha hecho desmontar a Heidegger es desmontar la tradición luterano-pietista alemana, ¿sí? Cosa que no es sustituir la angustia y el miedo por la esperanza y la alegría. Casi nada, un proyecto bastante interesante. La resunción de la propia subjetividad alienada en los otros solo tiene lugar en el horizonte final de la muerte propia. De este modo, Heidegger une angustia y ética, pero el precio de esta realización ética es que el sujeto queda condenado al aislamiento radical, arrojado a un cierre egoico que le condena a la soledad inviolable. Además, sin poder salir de sí, es incapaz de poder conectar el tiempo interno de su conciencia con el tiempo externo del mundo natural y aún menos con la historia y la historicidad de la especie humana. Todo el planteamiento heideggeriano de ser y tiempo falla. Para Masirri, todos los lazos con los otros existentes, humanos o no humanos, se vivencia aquí en su dimensión de extravío y error, implantando la camaradería del heroísmo que persigue un ideal más que una verdadera comunidad. Por eso Hahn insiste en que en Heidegger no hay apertura real a los otros, a las cosas y a las personas, porque la muerte tiene el carácter enfático del yo. No puede integrar individuo y comunidad, y por ello no hay verdadera apertura a la alteridad. No hay rostro del otro, no hay verdadero tú, no hay relación personal. Frente a esta concepción monológica del yo heideggeriano, Hahn acude a la visión de Levinas, autor en el cual, junto a la presencia de Husserl, la herencia de Heidegger resulta evidente. En el tiempo y el otro, Levinas habla de un existir sin existente, de un puro hay, desde el que emerge la conciencia del yo. El yo es, desde su origen, voluntad de ser sí mismo, voluntad continua y titánica de perseverar en el propio ser, lucha denodada del yo contra lo ajeno, una finitud en la que todo lo otro es lo distinto que debe ser reducido a lo mismo. La razón, dice Levinas, es la base misma de la mismidad. En su siguiente obra de la existencia al existente, Levinas analiza lo que llama la ontología del cansancio, que domina esta voluntad titánica de ser. El cansancio, dice Levinas, es un enredo con el ser. El peso de la existencia, la fatiga, provienen de este peso de existir ante sí mismo, ante el yo. Frente a ese yo egoísta y titánico, hará valer Levinas toda la herencia de la ética del prójimo de raíz yavista. Será en su obra Totalidad e Infinito, donde el yo se abra mediante la epifanía del rostro del otro al imperativo ético que le obliga a no matar, a renunciar a la violencia, a someter el propio yo al servicio del otro. La impronta del monoteísmo judío es todavía más clara en su última obra, dice Hahn, de otro modo que ser o más allá de la esencia, donde el yo se abre al imperativo absoluto de la responsabilidad por el otro. La muerte es para Levinas aquel acontecimiento que no nos permite ser dueños ni sujetos de nosotros mismos, impidiendo toda forma de heroicidad y virilidad. La muerte sella la labilidad y fragilidad de la existencia humana, condenándola al sollozo y el lamento. No puede haber serenidad ante la muerte, como quiere Heidegger, porque la muerte con su poder mata al yo, lo arruina. Paradójicamente, la muerte no es solo la alteridad radical, sino el fin de toda alteridad y de toda subjetividad. La muerte obliga al sujeto, por tanto, a abrirse al otro. Enfrentarse a la muerte nos abre a los otros, permitiéndonos salir de la propia egoicidad para establecer lazos de fraternidad y amor. Por eso, en Levinas, el amor es una violencia que me reduce a la pasividad, pero que paradójicamente me restituye, en vez de anularme, reconciliando al sujeto con la muerte. En una obra tardía, Dios, tiempo y muerte, Levinas vuelve sobre la cuestión de la muerte y muestra cómo es la muerte del otro la que me toca y me hace responsable de él. Cuando el amor define la relación con la muerte, el fenómeno primordial es la muerte como rostro de los demás. La asunción ética es que yo soy responsable de la muerte de los otros.
o sea, la responsabilidad del superviviente culpable. Y en esta pirueta me acerco a la vez a mi muerte propia. En Levinas, estar sometido a la voluntad del otro es fruto de una responsabilidad infinita, de un imperativo ético que emana de la carnalidad del otro como rostro. Para Hahn, es imposible asumir esta dimensión imperativa de la santidad fuera del marco credencial en un Dios paternal, sabio y bueno. Por último, Hahn retoma con la icónica imagen de la dialéctica de la herida, así se llama, la filosofía de Adorno sobre la finitud. Desde su asunción materialista, Adorno se confronta con el sujeto humano reducido al polvo, criatura que gime y llora, frágil y desconsolada. Este materialismo de la finitud tiene como única finalidad acabar con el delirio prometeico de una razón solicista, que no se corresponde con la realidad de su cuerpo orgánico, cuerpo en comunión con el entorno natural, sometida a todas las penurias de lo viviente, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Tan solo este intento de reconciliación de la razón con su cuerpo puede llevar a que la finitud eleve al hombre, haciéndole concebir el tiempo como don y habilitándole, dice Hahn, para estar consigo mismo como invitado, que me parece una expresión más fuerte, increíble, ¿sí? Que el yo mismo sea algo externo. La aceptación de la fragilidad humana, de la muerte, dice, implica arremeter contra la hipertrofia del yo. Ampliando la mirada, custodiando la lejanía en la cercanía, único modo para mostrarse amable, respetuoso y afable con el otro. El silencio que invita, como sostiene Broch, es un silencio que hace que el otro se revele y manifieste en su duda y tanteo, en sus errores. La misteriosa acogida del otro se sostiene en una anulación del yo propio en beneficio del otro. Para quien haya leído a Hahn desde su origen, no le sorprenderá ver cómo el tema de la muerte permanece en sordina en su etapa crítica de crítica y denuncia de los rasgos narcisistas, angustiantes, explotadores, asépticos, ocultadores de la muerte y el dolor de la sociedad neoliberal. Hahn se empezó a leer aquí desde lo que era la producción media, que son los textos de la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, en el enjambre o psicopolítica. Pero los primeros libros de Hahn, que son sobre Hegel, sobre Heidegger, no se leyeron y por eso mucha gente no entendió la crítica de Hahn a la sociedad o el régimen neoliberal. Ahora hemos hecho la secuencia exacta, ¿sí? Y los textos donde critica la sociedad neoliberal son el fruto de sus lecturas sobre Heidegger, Hegel y la filosofía francesa de la alteridad, ¿sí? Yo creo que así queda claro que es la meditación sobre la muerte la que lleva a Hahn a criticar el régimen neoliberal. En su obra más conocida, con las que se dio a conocer en nuestro país, supo exponer con claridad cómo el paso de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento, en la que el sujeto pasa de estar dominado a autoexplotarse, volviéndose esclavo de sí mismo, sometido a la servidumbre voluntaria bajo los ideales de optimización y mejora del rendimiento. Aquí hay la primera gran idea de Hahn, es que la libertad puede volverse esclava en unos regímenes democráticos donde se goza de libertad propia, porque el sujeto puede ser esclavo de sí mismo, que es un concepto rarísimo, ¿sí? Ser esclavo de otro es claro para todo. Que uno puede ser esclavo de sí mismo, digo, es una de las cosas que habría que discutir con. Y quiere decir que yo cuando me propongo un ideal, cuando persigo un fin, cuando me exploto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo soy esclavo de mí mismo. Un tema que queda ahí. Dice, ese último giro del capitalismo salvaje en su régimen neoliberal ha dado origen a lo que él llama el hiperindividualismo narcisista extenuado y agotado, dando origen con la digitalización a la sociedad de la que domina la comunicación sin comunidad, que me parece una idea brutal, y la comunidad sin comunicación. ¿Sí? Esto me parece una de las ideas clave. Con una fuerte tendencia a la anonimia y la igualización, basada en la expulsión de lo distinto, en la negación de la alteridad. Ni decir tiene que Hahn es un inmigrante en Alemania, ¿sí? Y que cuando Hahn está hablando de lo distinto, de lo tal, está hablando de sí mismo, ¿sí? Lo digo porque la gente
piensa que está hablando de lo distinto del régimen neoliberal. No, está hablando de que Han es un surcoreano en el corazón de la Alemania, de Berlín. ¿Sí? Entonces, él ha pasado por todas las fases de integración de lo distinto a lo supuestamente igual. Estas sociedades se encuentran siempre amenazadas por el aburrimiento, llegando el ocio mismo a volverse una obligación. Tiene uno de los textos brutales sobre el buen entretenimiento, que es cómo el ocio se ha vuelto en nuestras sociedades neoliberales una obligación más, ¿sí? Lo cual ya es de loco, o sea, no hay ninguna forma de... Además, en ellas domina el gusto por una belleza aséptica, fría, sin alma ni temple, que rechaza la herida, el dolor y la contrariedad, la negatividad en suma. Es lo que expone en su texto La salvación de lo bello y la agonía de Eros, donde habla por qué buscamos una belleza absolutamente pulida, perfecta. ¿Sí? Esto en arte, diseño, digo, en esta escuela, me imagino que ¿sí? Los retoques en internet, las imágenes perfectas. ¿Sí? ¿Por qué se elimina cualquier cosa que marque lo imperfecto, lo feo, la muerte, el envejecimiento? ¿Sí? ¿Por qué estamos creando un mundo de una imagen aséptica, ¿sí? Y perfecta, donde lo demás no tiene cabida? Esa sociedad, dice, mata al héroe, única vía para salir de sí, para arriesgarse, lo cual implica asumir el sufrimiento y el padecimiento, aceptando la enfermedad y la muerte, única fuente para crear verdaderos lazos de comunidad e historia, de experiencia, que es la fuente, dice, de la narración verdadera, generadora de sentido, y que mata, como no podía ser de otro modo, el verdadero pensamiento, aquel que no puede ser sustituido por ninguna forma de inteligencia artificial, de cálculo, porque se basa en la creatividad, la intuición, la analogía, el error, y tiene en el sufrimiento, el dolor y el padecimiento su verdadera raíz. Esto es otro de los temas y caballos de batalla de Han, es porque llamamos inteligencia artificial. Yo me cabreo, me van a permitir este pequeño enfado. Lenin, un hombre sabio, decía que todo es la lucha por las palabras, ¿sí? Y resulta que hablamos de arquitectura neuronal, ¿sí? Porque así asimilamos la mente humana a su base orgánica, y hablamos de la inteligencia artificial de las máquinas, porque así le atribuimos inteligencia. Cosificamos al hombre y moralizamos a la máquina, y entonces nos quedamos tan tranquilos creyendo que la inteligencia artificial es una inteligencia análoga o semejante a la humana. Por favor. Empleemos nombres para cada cosa, no llamemos inteligencia a la inteligencia de la máquina. ¿Sí? Y no hablemos de la inteligencia humana con términos biologicistas de arquitectura neuronal. ¿Sí? En fin, digo, Han se ríe, pero se ríe por no llorar. ¿Sí? O sea, en sociedades que se caracterizan por ser fundamentalmente y paradójicamente, y este es el tema de Han, culturas de muerte. ¿Sí? Porque paradójicamente son culturas de muerte porque ocultan y niegan la muerte, consiguiendo con ello lo contrario de lo que se proponen, acelerar la muerte en vida. Digo, el diagnóstico de Han es verdaderamente brutal. ¿Sí? Digo, la obsesión de Han es la muerte. La sociedad contemporánea, obsesionada por la muerte, hace todo lo posible para histéricamente ocultar la muerte, reduciendo la condición de vida a una vida que no es humana, sino que es una muerte en vida. ¿Sí? No, yo digo, lo vamos a ver. Para mí, el libro más claro, ¿sí? No el mejor, pero el más cruel, el más brutal de Dul Chung Han. Se llama así, La sociedad paliativa, el dolor hoy. Se publicó en castellano en 2020 y dice: la vida humana se ha visto reducida a su condición biológica y animal, siendo la salud el único ideal y la supervivencia el único objetivo. Nos encontramos, dice Han, con una sociedad geriátrica, tecnológicamente hipersofisticada, que requiere de un terrible esfuerzo colectivo por mantener y prolongar la vida hasta límites tan insospechados como cómicos. ¿Sí? Porque visto desde fuera, la felicidad queda reducida a la ausencia de dolor,
a un vulgar y craso epicureísmo que lo domina todo, produciendo un alargamiento de una vida anestesiada, más duradera, menos intensa. Creo que he movido y no sé si así es que sé. No es de extrañar que los valores de la juventud, que conciben la vida como intensidad, fuerza, derroche, lujo, idealismo y donación, entren en conflicto con esa sociedad geriátrica y se revele inútilmente cayendo en la amargura y la desolación. Luego, esta sociedad geriátrica no solo mata y alarga la vida hasta, ¿sí?, sino que está matando es a los jóvenes. O sea, Han es bastante bestia, pero yo creo que Han se equivoca. ¿Sí? No es que se equivoque, Han se equivoca. Hay problemas de grado. Y esto es una cosa que se acusa a Han a ser muy negativo. Han no es negativo, Han es un profeta. ¿Sí? Y ya saben cómo se la gastan los profetas. Los profetas son tíos que exageran los rasgos de una sociedad porque quieren estimularla a un cambio. ¿Sí? Y son como las pinturas goyescas de nuestro Goya, ¿sí? Grotescas. O sea, el negro lo llevan hasta... Pero no porque lo que digan sea falso, está exagerado, pero no es falso. Y porque lo que quieren es producir una reacción. ¿Sí? Y Han lo que quiere es producir un cambio social. Dado sus orígenes, Han nació en Corea del Sur y en su pensamiento se deja sentir su influencia oriental, budista y taoísta, de raíces chamánicas. Me gustaría algún día poder hablar en algún sitio sobre el chamanismo, la primera religión originaria de la humanidad. La única religión universal es el chamanismo, pero el chamanismo es universal y local. ¿Sí? El chamanismo de Corea del Sur es un chamanismo absolutamente distinto. La zona asiática, todas tienen un trasfondo chamánico. ¿Sí? Y ni la cultura budista, ni el taoísmo, ni el budismo, o sea, ni el confucianismo han eliminado nunca la raíz chamánica. Digo, ya sé que esto no toca la conferencia, pero para entender a Han, y si ves el documental, Han viene de una cultura rural donde no quedan enterrados muertos. ¿Sí? En el documental sale claramente. Y la influencia del chamanismo en el pensamiento de Han es comunal. ¿Sí? Ahora entraríamos a discutir qué es el chamanismo, ¿no? Eso es lo espiritual. ¿Sí? Entraríamos aquí en una movida que coge el animismo, ¿sí? Forma de... Pero yo creo que eso sería una cosa interesante de explorar. Han conoce muy bien la visión confrontada entre Oriente y Occidente en lo que se refiere a la doctrina del sujeto. Hay dos grandes obras. La filosofía del budismo zen y ausencia la filosofía del lejano Oriente, ¿sí? Que tiene ahí. Y lo que hacen esos dos textos es contraponer la subjetividad moderna de raíz luterana con la filosofía francesa de base judía, había sido una operación, pero ahora lo que va a hacer es contraponerlo con el budismo zen y con su filosofía del vacío, de la muerte del ego como forma de apertura radical a la alteridad. El verdadero camino, dice él, para una ética de la amabilidad y la afabilidad respetuosa con el otro y sus tradiciones. Y acuérdense lo que dijo al comienzo, ¿sí? En Hegel y el poder. La amabilidad es el mecanismo con el cual el poder de una subjetividad individual se impone al otro sin que el otro lo note. Y ahora nos está diciendo que quiere una política de la amabilidad, una ética de la amabilidad, pero no me está diciendo que la amabilidad es la forma de persuasión del poder. ¿Sí? Entonces, otro tema que nos deja ahí en sordina. Dice, frente al cierre enfático y neurótico del yo, la tradición occidental, Han recurre a la poesía y sabiduría del haiku para mostrarnos un alma serena, reflejo pausado de la exterioridad, en perpetua comunión con la naturaleza y el entorno. Aquí queda patente la concepción contraria que Oriente y Occidente tienen del vacío y de la nada. La muerte es para Occidente la avanzada misma de la nada, la presencia profunda del vacío, mientras que en Oriente, como nos recuerda Han, el vacío es el centro que organiza y da vida, raíz del desprendimiento del sujeto,
lo que le permite abrirse a la totalidad de lo viviente, a lo otro, a la alteridad radical. El vacío es una de las categorías fundamentales del arte contemporáneo, en escultura, arquitectura y pintura. No sé, ¿sí? Vamos, desde las décadas de los 80 para acá, nuestros grandes artistas, vascos, muchos de ellos, el vacío es la cultura. ¿Sí? O sea, Han está dando vueltas a esta idea continuamente de que el vacío es la fuente de la creación verdadera. Frente al énfasis del arte occidental en un yo creador, creativo, radicalizado y loco, Pascal, Rousseau, Nietzsche, no solo tecnológica, sino sobre todo poéticamente en su sentido originario, el concepto de poiesis y el concepto de creación es la última herencia del Padre muerto. El cristianismo occidental ha entendido a Dios como el verdadero artista. ¿Sí? Y crear es la analogía del artista con un poder divino. ¿Sí? Lo que Han nos recuerda es que eso es la manera occidental de entender el arte. ¿Sí? En el arte oriental se reivindica lo que llama el arte de la copia, mimético, como vía para la invención y la creación. Con el arte oriental nos enfrentamos a la paradoja que justo allí donde la pulsión de innovación de una individualidad creativa cede ante la capacidad de imitar y renovar imitando, justamente allí se consolida su inexplicable capacidad inventiva. De tal manera, dice Han, que China fue la primera potencia imperial por delante de todas las potencias occidentales, está hablando históricamente, porque inventaba copiando. ¿Sí? Cosa que vuelve a hacer exactamente igual. ¿Sí? Y que todos los empresarios del mundo saben, porque los chinos lo copian todo y lo mejoran. ¿Sí? Y vuelve a ser la primera potencia imperial. O sea, que Han no es que no se entera muy bien de qué hay por medio. ¿Sí? Eh, como vemos, Oriente y Occidente son llamados a la confrontación, al diálogo en el alma del propio Han. Ese conflicto que domina la personalidad de Han se vio salvado por la fortuna y el azar. Su primera fortuna fue ir a caer en Friburgo y en Múnich, es decir, la zona católica de Alemania, lo que le proporcionó las armas para combatir la raíz luterana de la subjetividad moderna. La segunda fortuna fue ir a parar a Berlín, donde el capitalismo y el comunismo se disputaban la herencia de la vieja Alemania. En Berlín, Han pudo retrotraerse en el tiempo más allá de la sociedad neoliberal hacia una sociedad fuertemente comunitaria, en la que todavía estaban vigentes fuertes lazos de vecindad, donde, como ya vio Benjamin, persiste el coleccionismo fetichista del pasado y donde se ensalza la cultura de la vida y el goce, alejada de la cultura del trabajo y del rendimiento. Por ese motivo, Han ha repetido en numerosas ocasiones que cuando habla de la sociedad neoliberal piensa en su Corea natal y nunca en Berlín, pues las raíces espirituales de Europa le han permitido resistir el dominio del capitalismo salvaje, que ella misma promovió en parte por culpa del luteranismo, mientras que la americanización de una agraria, animista y chamanista Corea del Sur ha sido, como en Japón, dice él, un fenómeno desolador. ¿Sí? Para saber de qué está hablando Han. ¿Sí? Esos trenes que viajan con gente durmiendo, agotada, que viaja a la gran ciudad porque vive a miles de kilómetros. ¿Sí? México, DF. ¿Sí? Si creemos que Barcelona tiene problemas de tráfico, estáis equivocados. ¿Sí? La gente se levanta a las 2 de la mañana en la área de México, DF, extrarradio, porque tarda 4 horas en entrar a la ciudad y empiezan a trabajar a las 6 de la mañana. Y cuando se van, lo único que hacen es llegar a casa, comer, dormir 4 horas y volver a salir. ¿Sí? De eso está hablando Han. Lo digo porque no está hablando de nosotros. Nosotros somos la última reserva espiritual del mundo. ¿Sí? Para Han. Han mostró al desnudo su propia alma en Loa de la Tierra, un viaje al jardín. Extraña forma de autobiografía, escrita en forma de un diario llevado a lo largo de un año, en que se propuso cultivar el jardín abandonado de su casa recién adquirida. Ese libro habla de muchas cosas, de todas las que para su autor son importantes, pero quizás lo más importante es que habla de la encarnación. Puede parecer una butad y quizás lo sea. Las plantas, el cultivo de jardín, le han enseñado a Han la importancia de rotular, sembrar, podar, cuidar, confrontarse con la dureza del trabajo físico que sigue los ritmos que impone la naturaleza, o sea, a aprender el misterio de la encarnación.
Y puede que sea la principal denuncia de Hahn que el hombre moderno, angustiado por la muerte, marcado por la conciencia de una falsa finitud, se haya refugiado en el mentalismo de una sociedad tecnológica y virtual sin poder encarnarse, sin haber descendido a la tierra. Desencarnación es el mal de nuestro tiempo, su falta y carencia principales. El aroma del tiempo marcado por el nacimiento y el dolor, por la muerte y la resurrección, por la donación y la gracia, tiene que ver con ese misterio doloroso y profundo de encarnarse, de unirse con la tierra, de hacerse uno con ella. Ese misterio de la encarnación siguió guiando su proyecto Infocracia y no cosas. Un DING es una traducción lamentable, no cosa es una cosa, no se puede decir. En alemán quiere decir otra cosa, pero nos da igual. Entendemos, dice, donde se muestra que la sociedad contemporánea de la comunicación y el espectáculo se ha vuelto una sociedad espectral, fantasmagórica, en la que la corporalidad de las cosas, los seres y las personas se desvanecen volviéndose simulacros, representaciones y realidades virtuales. Paradójicamente, dice Hahn, el histerismo y obsesión por la salud del cuerpo, su imagen, coincide con la hiperexplotación de los coaching y las formas de pensamiento positivo que reducen al hombre a una mente sin cuerpo, sometiéndolo a unos estándares inhumanos de rendimiento, porque adolecen, como decía Zambrano, del saber del alma como instancia mediadora. Paradójicamente, para esa existencia zombie, fantasmagórica, entre un cuerpo sin alma y una mente vagando por el purgatorio de los espectros fantasmagóricos de lo virtual por miedo a la muerte, Hahn nos impele a la encarnación como condición sine qua non para enfrentarse con la realidad de la muerte. Si bien es cierto que el intento por escapar al mentalismo virtualista ha conducido a reivindicar la realidad de los cuerpos, así como la comunión del hombre con la condición animal, regresando a su nicho natural y ecológico, desgraciadamente, este naturalismo que impregna el ecologismo y el animalismo contemporáneo siempre son intentos de reducir los conflictos de la conciencia de muerte a una condición tan idílica como inexistente. Para Hahn, por el contrario, como recuerda en numerosos textos, la realidad de la encarnación va indesnigablemente unida al anuncio de que eres polvo y en polvo revertirás. Encarnarse es la condición para poder morir realmente. El hombre que se niega a encarnarse, lo que intenta absurda y ridículamente es no morir. ¿Sí? Yo creo que es muy claro su... La obsesión de Hahn con la ocultación de la alteridad y la negatividad coincide así plenamente con la ocultación social de la muerte como realidad que ha de ser maquillada, controlada y narcotizada. Pero para Hahn el verdadero sentido de la muerte es la vida. Tal es el aserto que intentaron formular de manera secularizada Nietzsche y Heidegger. Ver la muerte como un estímulo para la vida, como una especie de tónico vital, entronizando el vitalismo, que no hablaría tanto de la duración como de la calidad de vida, de su fuerza e intensidad. Para Hahn, ambas filosofías yerran en que su visión inmanentista y voluntarista dan lugar a una ética de la angustia y el heroísmo viril que no dejan lugar para la única pasión verdaderamente humana, esperanza. Y si hasta ahora lo he hecho bien, que creo que no, entenderán que el libro El espíritu de la esperanza es el final, ¿sí?, del pensamiento filosófico de Hahn. La muerte y la esperanza, un matrimonio inseparable. No podemos hacer aquí una exposición detallada del último libro de Hahn, para mí, su libro, al que seguramente en el futuro debería seguir un libro sobre el amor. Quien haya leído este libro entenderá, porque el siguiente libro de Hahn tendría que ser sobre el amor. Ni destacar muchos de su acierto. Por ejemplo, pensar que la esperanza es no la que desinhibe la acción, sino la que la mueve, ¿sí? La crítica de Nietzsche al cristianismo fue que poner la ilusión más allá de la vida lo que hace es producir espejismo y que por tanto el hombre tiene que renunciar a cualquier forma de ilusión, ¿sí?, para volverse realista y pragmático. Nada de eso. Hahn entra aquí y hace una exposición detallada de por qué se equivoca. La segunda es que el psicoanálisis y todos los demás intentos del siglo XIX y XX nos hablaron de los traumas en los orígenes
y que por tanto los sueños solo eran una forma de regresión al pasado. ¿Sí? Pero es que el hombre no se mueve solamente por los sueños de la no vigilia, sino por los sueños conscientes. Y los sueños conscientes son los que forman parte de nuestras ilusiones, proyectos, ideales, utopías. Los sueños conscientes de los que habla Bloch en su Principio de Esperanza tienen que ver con los sueños que no son individuales, y aquí es donde viene, sino que son colectivos. ¿Sí? Por eso repite como un mantra continuo una sentencia de Gabriel Marcel, ¿sí? Pensando en nosotros, he puesto mi esperanza en ti, que me parece una frase bestial, ¿sí? Luego, la esperanza es una cosa que va de lo colectivo a lo individual y no de lo individual hacia lo colectivo. No es optimismo pueril y vano la tesis de Terry Eagleton. ¿Por qué? Porque la esperanza nace del sufrimiento, el dolor y la muerte, y su suelo es la desesperación. Esto es muy protestante, ¿sí? La dialéctica desesperación-esperanza, ¿sí? ¿Dónde nace la esperanza? Donde ya no hay lugar para la esperanza, ¿sí? Cuando viene la enfermedad mortal, cuando viene la pérdida, la sustracción, el dolor, ¿sí? Los kierkegaardianos, los teólogos luteranos saben muy bien de este juego dialéctico, ¿sí? Otra de las cosas. La esperanza no es la realización interna de la posibilidad de lo que hay, como ocurre en Hegel y en Bloch. Algunos han creído que la esperanza es que hay algo posible en el mundo de ahora que está por realizarse en el futuro, ¿sí? Luego lo que hay que hacer es mirar a las posibilidades que están escritas en la facticidad para realizarla en el futuro. Eso es lo que hacían los ilustrados. La esperanza no es un cálculo sobre lo que podría haber o sobre lo que no debería haber, lo cambiamos. La esperanza, como veremos en Ham, es un estado de ánimo que mira hacia una dimensión trascendente que se abre a lo imprevisible, a lo improbable y a lo incalculable, ¿sí? Por eso dice, toda forma de verdadera esperanza es la apertura a un novum radical, a un nuevo inicio, a un nuevo nacimiento, ¿sí? Que por ahí se va intuyendo. No podemos llevar aquí a cabo la crítica del pensamiento dialéctico de Hahn, esto me hubiera gustado un montón, pero Hahn con este texto vuelve a casa. Hahn se declara en Loa a la Tierra, fue bautizado porque tenía al lado una iglesia franciscana. Claro, que te eduque en Corea del Sur, ¿sí? Al lado de un riachuelo de muerte infectado, ¿sí? Y que yo no sé qué tanto por ciento de cristianos debía haber en Corea del Sur, pero espero que no sea más de un 1%. No sé, algo ridículo, ¿sí? Y que Ham se haya formado en el franciscanismo, eso sí que es un tema, ¿sí? Francisco de Asís. ¡Guau! ¿Sí? Brutal. ¿Qué ha hecho en este texto? Volver a casa. ¿Y por qué sabemos que ha vuelto a casa? Porque los únicos que han pensado la esperanza son marxistas y cristianos. Es una cosa como de cachondeo, pero es lo que es. Me refiero, si buscan filosofías de la esperanza, les saldrá Gabriel Marcel, Terry Eagleton, Moltmann, Bloch, ¿sí? Y no hay mucho más, ¿sí? Y no hay mucho más, es gracioso. La gente no piensa en la esperanza porque la esperanza en Occidente es un tabú cristiano. El cristianismo tiene cosas geniales y cosas que son alucinantemente paradójicas, ¿sí? Vive para el futuro, para el cielo, para el paraíso, para la vida de ultratumba, para el estado post-mortem. Sí, pero sobre eso ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por mente de hombre o de ángel. Conclusión, sobre eso no hay que pensar. A la porra. ¿Cómo es que la tradición occidental, las reflexiones filosóficas sobre la esperanza son casi nulas? ¿Sí? Y se asombra Ham, ¿sí? Dice, la esperanza no es la vana creencia en un mañana mejor, ni la creencia pueril en que no se ha de morir, ni la fe en una pervivencia eterna que haga de la muerte una apariencia carente de toda realidad. La esperanza, dice,
es un principio espiritual que tiene un reflejo ético. Y cita un texto de Václav Havel, ¿sí? El que hizo la revolución. Lo cito porque me parece que sintetiza. Me gustaría haber hecho una conferencia solo sobre el libro del espíritu de la esperanza, pero no me quiero alargar porque me pegarán. Dice, sí, me voy a ceñir. La esperanza, dice, es una dimensión anímica y básicamente no depende de cómo veamos el mundo ni cómo valoremos las situaciones. La esperanza no es un pronóstico, es una orientación para el espíritu, una orientación para el corazón, una orientación que trasciende el mundo tal como lo vivimos normalmente, una orientación cuyo norte está en la lejanía, allende los límites del mundo. Me parece que no se puede explicar la esperanza simplemente como algo que deriva de lo meramente terrenal, de ciertos movimientos mundanos, ni de signos propicios del mundo. Lo que quiero decir es que siento que sus raíces se hunden en algo trascendente. La esperanza, en este sentido profundo y estricto, no tiene la medida de nuestra alegría por la buena marcha de las cosas, ni de nuestras ganas de invertir en empresas prometedoras de éxito inmediato, sino más bien la medida de esforzarnos por algo simplemente porque es bueno y no porque su éxito esté garantizado. Sí, me parece que una forma de... ¡Clara! Vemos así claramente que el sentido de la vida está íntimamente unido con la esperanza y que la esperanza tiene que ver con el contenido de una fe concreta en su inalienable dimensión moral. La esperanza es un estado de ánimo, un temple, una manera de estar ubicado en el ser. Y acuérdense del origen, ¿sí? Donde hablaba de Heidegger y los estados de ánimo y el temple. La angustia es un temple que me dirige a un mundo cerrado, que me confronta conmigo mismo, que me impide abrirme a la alteridad. La esperanza es un temple que me abre ¿a qué? A la alteridad radical, a lo que ha de venir, al otro, y cuyo manifestación es la alegría. ¿Sí? Entonces aquí es donde está el tema. La esperanza se mueve por el amor que cree, se espera en alguien que trasciende el mundo, se anhela conocer aquello que se ama. La esperanza es el anhelo amante de llegar a conocer lo que se ama. ¿Sí? Dios, suelta cosas de estas Y como no podría ser de otra manera, me voy a saltar y me voy a la parte final, que es lo que me interesa, y con esto acabo. Dice, será en su comentario crítico a Hannah Arendt en un texto que se llama La condición humana, ¿sí? Donde Hannah Arendt intuye que la vida humana hay una diferencia radical con la vida animal. La vida humana es libre e inteligente, no guiada instintivamente, por tanto, imprevisible y arriesgada. ¿Sí? Esto es el punto de vista. Nosotros somos libres porque no nos guiamos instintivamente y eso nos hace peligrosos porque somos imprevisibles e incontrolables. ¿Sí? Dice, Hannah Arendt dice, para evitar la condición imprevisible de la vida humana, el hombre inventó dos cosas, el perdón y la promesa. ¿Sí? El perdón significa literalmente, y aquí es donde viene, que todo el que actúa peca, que es un principio trágico. Como yo haga lo que haga, diga lo que diga, tendrá unas consecuencias imprevisibles para mí, como todos estamos limitados y ciegos porque somos finitos, la única manera de sobrevivir es pedir perdón y conceder perdón. El perdón es el suavizante, ¿sí? El líquido que hace que la convivencia humana pueda existir en un mundo que es imprevisible, ¿sí? Luego Han arremete contra esto. Yo no soy ni puedo pedir perdón por ser finito. Yo solo puedo pedir perdón por el mal que voluntaria, conscientemente, electivamente he querido, ¿sí? El mal que he hecho a sabiendas, no lo que hago sin saberlo, ¿sí? Luego, aquí hay que cambiar el concepto de perdón. El otro es de Nietzsche. El hombre es el único animal capaz de prometer. Y ser capaz de prometer, dice, es que yo puedo disponer de mi voluntad del futuro aquí y ahora. Luego que la voluntad está por encima del tiempo. Estaré aquí para ti siempre. Mantendré mi palabra. ¿Sí? Y no sé cuántas tonterías más, ¿no? Digo, no sé cuántas tonterías más porque ni la promesa ni el perdón
sirven para nada porque el hombre lo ha sustituido por el imperio de la ley. Y la ley ya no depende ni de la promesa ni del perdón, ¿sí? Sino de un mecanismo de fuerza monopólica estatal que implica que nosotros renunciamos a hacer determinadas acciones en previsión del castigo que se nos va a poner. Es decir, que ya no nos movemos por el bien, sino por el miedo. Y volvemos otra vez a Han. Sociedades apocalípticas son aquellas donde la libertad ya no existe porque la libertad ha sido sustituida por el miedo. La libertad no se opone, no. Lo único que se opone a la libertad es el miedo, porque cuando uno tiene miedo, sustituye eso por la seguridad. Y la seguridad, videovigilancia, control, ¿sí? Arruina la libertad. Las sociedades democráticas occidentales, sometidas al imperio del terror y del miedo, renuncian a la libertad en pro de la seguridad. Psicopolítica, los que hayan leído los textos de Ham. ¿Sí? ¿Dónde introduce Hannah Arendt? Y aquí prometo que acaba. Hannah Arendt dice: lo que introduce la condición humana es que cada ser humano que viene a este mundo es un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Decir que el hombre no es un animal y que no se guía instintivamente es decir que cada hombre que ingresa en el mundo es un novum radical, un inicio, ¿sí? Un nuevo inicio. Por eso hay tantos principios nuevos como nacimientos. La libertad humana es la capacidad de iniciar algo nuevo, imprevisible, arriesgado, no establecido. Luego, nacimiento y libertad, dice Arendt, están íntimamente conectados. Están tan conectados que la libertad es la potencia del nacimiento en el hombre. Lo dice tal cual la condición humana. Luego, cada vez que nace algo nuevo, nace algo radicalmente nuevo, un futuro como advenimiento, ¿sí? La esperanza es un nuevo nacimiento, un nuevo principio, un nuevo inicio. Ahora empiezo de nuevo, incipit vita nueva, empiezo una vida nueva. Nacimiento, libertad y esperanza son tres formas de potencia de la facultad del inicio o de la potencia natalicia de lo que se origina o se inicia. Y por eso dice, en realidad, dice, la esperanza es la andadura del pensamiento, dice, la andadura del pensamiento esperanzado no es adelantarse hacia la muerte, sino adelantarse hacia el nuevo nacimiento. La clave fundamental de la esperanza es la venida al mundo como nacimiento. Y dijo en su texto Caras de la muerte, lo natal es vulnerabilidad. El nacimiento comienza con la herida que habría que respetar. Luego, la condición de que entre algo nuevo en el mundo tiene que ver con la capacidad de nacimiento y vulnerabilidad, fragilidad y dolor son lo mismo. Luego, la condición para que haya verdadero nacimiento, verdadera creación, es la muerte. ¿Sí? Y esto, aunque nos pueda parecer increíblemente alucinante, es lo que está diciendo. Sin embargo, no consigue unir nacimiento, encarnación y resurrección. Ojalá lo hubiera conseguido. Yo creo que lo he hecho mejor que él. No es nada arrogante lo que he dicho. Nada arrogante. No, es la verdad. Fue el filósofo griego, lo hizo mi maestro Eugenio Tría, por eso sé lo que me dio. Fue el filósofo griego Filolao quien sostuvo que una vida lograda y feliz es la que consigue rimar el inicio con el fin, el pasado inmemorial con el futuro escatológico, la tierra con el cielo. Han ha dado suficientes pistas a lo largo de su obra de cómo ligar la muerte con el misterio de la natalidad humana, con la muerte como nuevo nacimiento, fundando con ello una nueva visión realista y esperanzada de la muerte, o para decirlo con palabras más exactas, Han se mueve en el círculo de que solo la verdadera encarnación es condición para acceder a la verdadera resurrección, que siempre es ensueño, presagio y premonición de una realidad que desborda la razón tanto por el pasado
como por el futuro, pues la esperanza no es el horizonte, sino paradójicamente el origen. Y con esto hemos acabado por hoy. No sé si me he cedido del tiempo o hay para hacer algún... ¿Sí? Me dicen desde aquí que hay para hacer alguna pregunta o alguna aclaración o alguna cuestión que quieran plantear. Los que conozcan la obra de Hans seguro que se han quedado muchas cosas en el tintero, pero desde aquí queda abierta, ¿no? El que quiera, ¿no? Puede solicitar el micro. Bueno, Sobre tengo Carles. una pregunta, sí, muy... muchas gracias por la conferencia, digamos, como introducción ha sido muy completa. Yo no conocía toda la primera parte, digamos, todas las horas más técnicas, digámoslo así, más filosóficas. Ah, bueno, tú antes comentabas que de hecho el tema de la esperanza es el que más te hubiera gustado seguramente desarrollar, más que esta introducción a Byung-Chul Han. Entonces tú ahora has hecho una conexión con el tema de, digamos, el miedo es la falta de libertad y por tanto la libertad sería la falta de miedo y la falta de miedo sería la esperanza al final. ¿Esto es algún tema que salga en la última obra, por ejemplo? Esto está en toda su obra En toda... porque, claro, la angustia está asociada al miedo. Sale en psicopolítica, sale cuando fue lo de las Torres Gemelas y se empezaron los sistemas de vigilancia, control de todo tipo. Pero bueno, aquí sale una idea mucho más explícita, ¿sí? Yo creo que lo que tenemos es miedo existencial. O sea, la angustia es una paralización del miedo. O sea, la angustia es un mecanismo de supervivencia biológico-químico, ¿sí? Y si alguien no tuviera angustia, ansiedad o miedo, moriría, ¿sí? Y de hecho hay una leyenda que a mí me parece alucinante, que es la leyenda de Juan sin miedo. Y es uno de los mitos poco desarrollados. ¿Qué ocurriría si un hombre no padeciese ninguna forma de miedo? ¿Sí? Aquí es donde viene el problema. La esperanza no es sin angustia y no es sin miedo. Por eso, Angst quiere decir estrecho, y la primera realización psicosomática de la angustia es el nacimiento. Quien desarrolló esto es Otto Rank dentro de la escuela psicoanalítica, ¿sí? Que dijo que en toda forma de angustia hay una rememoración del trauma inconsciente del nacimiento. Porque, como saben, nacer es una operación heavy, ¿no? Pasas de un medio, ¿sí? Dentro del seno materno, acuoso, donde vive simbióticamente con la madre y el cuerpo de la madre, respira a través de la madre, te alimenta a través de la madre, y como saben, el nauta, una cosa minúscula, va creciendo y llega un momento que la séptima mes queda encajonado porque no tiene espacio para moverse, no tiene Lebensraum, esto que, ¿no? Si nos ponemos, no tiene... Claro, mi hija me dice, oye, ¿y si no acordáramos? Y yo digo, mira, lo mejor que está diseñada la vida es que pasa de la inconsciencia a la conciencia. Porque tú te imaginas ser plenamente consciente cuando eres un ser fetal. No, pero cuidado porque lo que estoy diciendo es que lo que estamos haciendo en la vida es lo mismo que hicimos en el nacimiento. ¿Sí? El feto cree que va a morir. ¿Sí? Tiene que descoyuntarse todos los huesos. Tiene que pasar el triple anillo uterino. Tiene que ir sin compasado con la madre. Sí, cuando el corazón de la madre se acelera, o sea, el niño lo que experimenta cuando va a nacer es una angustia de muerte. Va a morir. Y de hecho, antes de que tuviéramos los medios técnicos que tenemos ahora, en el 45-50% de los casos, la madre y el hijo morían.
¿sí? Y de pronto, apnea. Sale al aire, otro medio distinto que no conoce, ¡ah! Inaugura los pulmones, empieza a respirar. ¿Sabes? ¿Cuál es la lectura de esto? Que vivir humanamente es pasar y transitar la angustia, no para librarse de ella, sino que la angustia forma parte del eje del nacimiento, de la raíz existencial. O sea, la esperanza, yo creo que tiene una raíz angustiante superada, ¿sí? Luego, no es que sea la negación, ¿sí? La esperanza no niega, coge la angustia, por eso Ham insiste, no se trata de no encarnarse, se trata de encarnarse, no se trata de no nacer, se trata de nacer, no se trata de huir del cuerpo, se trata de sentir el dolor, el frío, el padecer, ¿sí? No, no lo virtual, que es no nacer, no quedarse en relaciones virtuales, no amores virtuales, no contactos virtuales, no una existencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos miedo lo que hacemos es desinhibirnos del cuerpo, eso es Kant. Creernos que somos espíritu mental sin cuerpo. Por ahí iría, digo. Creo que por ahí iría la... Muchas gracias. Has comentado al final que el próximo libro de Hans era sobre el amor. No, digo yo, no lo anuncio. Bueno, pero me interesa por qué crees que va a ser sobre el amor. A ver, creo que debería ser sobre el amor por... Es que, claro, bueno, la pregunta es muy buena y creo que si mi cabeza me deja, seré capaz de responder. Vivimos en un ámbito que hipervalora la voluntad, ¿sí? Pero nosotros creemos que la voluntad es algo independientemente del conocimiento, ¿sí? Entonces, hemos ejercido técnicas de disciplinamiento de la voluntad por mor de la voluntad, ¿sí? Entonces, esto es brutal porque gimnasia, training, coaching, ¿sí? Tío, machacándose. Esto es Sloterdijk, has de cambiar tu vida, pero no hacia dónde, ¿sí? Entonces, la esperanza no puede ser ciega, es lo que me saltó una parte, o sea, este texto tiene 3 puntos de esperanza y acción, esperanza y conocimiento. Y Han insiste en que es indisociable la esperanza de un conocimiento de... Pero lo que guía el conocimiento, que vuelve o sea, Hans retoma todos los temas medievales, ¿sí? Fe, esperanza, caridad. Pero claro, el problema de la fe es que para nosotros es una cosa oscura, ¿sí? Porque creemos que la fe es un sentimiento o una opción de voluntad. Somos luteranos. Es la Yamaha. ¿Sí? Somos tontos, ¿sí? Como si la fe no tuviera que ver con el contenido de la fe. No que creo, sino en qué creo, ¿sí? Y no que espero, sino en qué espero, ¿no? Y aquí él introduce siempre una y otra vez que en filosofía el eros precede y acompaña al conocimiento, pero que el conocimiento y el eros son indesligables, ¿sí? Y aquí vuelve a lo mismo. Amor y conocimiento son indesligables. Guiamos nuestra atención, nuestra búsqueda de conocimiento por algo externo que es una pasión y un conocimiento. Y él dice, solo llegamos a conocer plenamente lo que amamos, ¿sí? El amor no es un sentimiento, somos románticos cutres, ¿sí? No, si es que esto lo sabemos. O sea, ¿qué nos ha introducido la americanización? No es solamente esos productos que vienen. La americanización son 3 culturas éticas que son una porquería, ¿sí? Emotivismo. No digo, no lo digo yo, lo dicen ellos, sus grandes Stuart Mill, o sea, los grandes teóricos éticos, ¿sí? De la filosofía americana del 19 y del 20, pragmatismo, utilitarismo, emotivismo, ¿sí? Entonces dice, el emotivismo que creemos que la emoción no tiene raíz. Y Han ha repetido por activa y por pasiva que la emoción es una cosa instantánea y el sentimiento algo mucho más profundo que está articulado con el conocimiento y que da lugar a la narración.
Y él está a favor de revitalizar una cultura de los sentimientos mucho más profunda, ¿sí? Y no una cultura de la emotividad epidérmica. Entonces, en fin, que creo que por varias vías le falta un libro cerrado. O sea, lo que me parece es que tenemos una versión tan pueril, infantil, estúpida y subnormal del concepto amor. O sea, el problema es que hemos degradado la realidad. No, ya sé que esto... O sea, si alguien le dice, oye, el verdadero concepto filosófico es el amor, que es lo que dice Platón, ¿no? Lo dice Platón y nadie se ríe. El verdadero concepto filosófico por antonomasia es amor, ¿sí? La cultura del cristianismo solo tiene, es una religión que si se entendiera a sí mismo, que el problema es que a veces no se entiende, solo tiene un concepto, que ha concebido a Dios como amor. O sea, toda la historia de todo este rollo se basa, y lo que dice Han es, claro, pero el amor era el gran concepto filosófico que ha sido degradado a algo que no es ni sentimiento, ¿no? Lo que está diciendo es, hay que recuperar una reflexión filosófica profunda sobre el concepto de amor. Está claro que aquí amor tiene algo que ver con nacimiento, capacidad de iniciar, con fe, con creencia, con comunidad. Amor es comunidad, no tiene nada que ver con lo individual. O sea, yo creo que Ham ha dado muchas pistas, pero no ha acabado de cerrar y debería hacerlo. Otra cosa es que se muera sin hacerlo. Es un filósofo. No, digo, el filósofo tiene el derecho de no acabar un sistema. La obra filosófica es sistemática. Esta es más sistemática, pero le falta. No se puede hacer filosofía solo con la crítica. Y con eso acabo. O sea, Han se ha dicho, denuncia y no propone. Los filósofos del siglo XX se caracterizan porque todos son grandes denunciadores y no proponen nada. ¿Sí? Sus filosofías son negativas y no son positivas. Y la gente le pregunta, vale, sí, pero ¿cuál es tu ética? ¿Cuál es tu política? ¿Cuál es tu...? ¿No? Y el problema es, todos son grandes, Derrida, tal. Todo el mundo denuncia. Genial. Sí, los males de nuestro tiempo son A, B, C, C. Bueno, pero la pregunta es, ¿y? Y nadie entra en el ¿y? ¿Sí? Y Ham, desde hace 10 años, en su medida, la que puede, tampoco es que sea el macrofilósofo, en su medida, ha ido haciendo propuestas, ¿sí? Positivas. Creo que la naturaleza, el contacto, el cuerpo, los rituales, ¿sí? El tiempo, hay que vivirlo. Y ha ido, y ahora el problema es que lo ligue, que sea capaz de ligarlo. Si ligas todas tus propuestas en un fondo, tu propuesta filosófica es más fuerte. Seguramente me equivoco y no escribirá sobre la moda. Buenas tardes. No le veo, pero le oigo. Le quería comentar que me ha gustado mucho la conferencia, sobre todo cuando ha explicado, cuando habla de cómo ha decaído, cómo los jóvenes están teniendo muchos problemas al respecto de intentar avanzar al respecto en lo que son las rutinas provocadas por, supongo que la sociedad en sí misma, esta especie de imposición, supongo. Pero también hablaste del tema, la relación vida-muerte, sobre todo de cara al final de la conferencia. Cuando destacaste esta parte pensé, por ejemplo, en la metamorfosis que hacen algunos insectos, las larvas, para convertirse en mariposas. Entonces yo me pregunté, ¿cómo podrían, sobre todo los jóvenes, si los insectos realizan estas metamorfosis? Porque al principio existe como una frase que dice, em, cuando el insecto pensó que era el fin del mundo, entonces se convirtió en una mariposa. ¿Cuál sería? Disculpa si disculpa si la pregunta es un poco compleja. ¿Cuál tendría que ser cuál podría ser la condición sine qua non para que un joven o cualquier persona haga como una especie de metamorfosis? Si los insectos lo hacen,
¿Cuál tendría que ser como la condición sine qua non de la misma? Muchas gracias. La pregunta es muy buena. Y a ver si en 2 minutos me va para... Ham dice, uno le recomiendo el texto del dolor, porque Ham dice una cosa que... Dice, el problema es que las sociedades neoliberales... Neoliberal no es una clase social ni económica, es una concepción de la subjetividad. O sea, lo digo porque a veces Ham es liberal. Y si me apura, yo creo que hasta neoliberal. No es comunista, no es, o sea, es muy claro que su posicionamiento es una defensa de la libertad. Pero claro, el problema es que acuñamos bajo el idea de neoliberal, ¿sí? Pero bueno, eso es un tema que aquí no toca. Pero dice, uno de los problemas es que hemos privatizado el dolor. Y como hemos privatizado el dolor, lo único que ha aumentado es el consumo de todo tipo de fármacos y la consulta a los psicólogos. Porque pensamos que la causa de los dolores mentales y psíquicos que tenemos es nuestra. Y dice, no, es que las estructuras que hay en el mundo son injustas y producen un dolor real. Y por tanto el dolor no se puede combatir sin una estrategia de cambiar las situaciones de injusticia y estructurales que producen en la psique humana un dolor real. Dice, si privatizamos el dolor, quitamos el potencial de revolución de la libertad humana. Uno, hay que desprivatizar el dolor. Vaya, no está mal. Digo, me parece que eso lo pueden hacer los jóvenes. ¿Sí? Porque no dicen, no, es que vosotros, no, es que los jóvenes tienen claro cuáles son las condiciones estructurales en las cuales se mueven, que tienen un grado de injusticia y brutal. Sí. Pues bueno, actuar. Porque si lo privatizas, el que se romperá tu psique y el mundo no cambiará. ¿Sí? Digo, eso es una buena pregunta. La segunda, que es la mejor pregunta, pero yo creo que no. ¿Qué diferencia hay entre resurrección y metamorfosis? ¿Sí? La metamorfosis es animal. La metamorfosis es el gran tema del nihilismo. Es un tema romántico, pasado por Nietzsche, Kafka y que ha llegado hasta nosotros. ¿Sí? Que es una forma de fe interna en la condición animal. Y que está muy bien. ¿Sí? Porque es la creencia en que la vida por sí misma será capaz de superar cualquier obstáculo que la vida se encuentre. ¿Sí? Y creer que cualquier cosa produce en la vida una reacción superadora es creer en la vida. Y eso está súper bien, ¿no? Porque me exime de hacer nada. ¿Sí? Cuidado que metamorfosis y naturalismo pasivo son lo mismo. ¿Sí? Quien cree en la metamorfosis cree que las cosas se harán por su propia inercia y naturaleza. ¿Sí? La resurrección es una cosa más complicada, porque la condición de la resurrección es la muerte. ¿Sí? Y no se puede resucitar sin asumir la muerte. Y sin asumir que la muerte no implica necesariamente la resurrección, que es donde está el punto interesante. Porque claro, si yo digo, esto necesita un desarrollo mucho más largo, pero un ejemplo y acabo porque estoy agotando. Yo soy de Córdoba, ¿sí? Y estudié en Sevilla. El vitalismo que hay en Sevilla no lo hay en ningún sitio del mundo porque son paganos. Y sí, ustedes dirán, ¿pero por qué son paganos? Porque ellos entienden directamente que hay una conexión necesaria e ineludible entre muerte y resurrección. Y cuando uno va a la Semana Santa de Sevilla, los olores, la primavera, o sea, lo que la liturgia ha hecho de manera muy pertinaz y muy rara, ¿sí? Vamos a las Natales, ¿no? Y Natales es lo que más le gusta a Ham. ¿Por qué? Porque es una primavera en tiempo de invierno, una primavera invernal, que significa literalmente violentar los ritmos de la naturaleza invirtiéndolos, ¿sí? Y tú estás pelado de frío celebrando un nacimiento esplendoroso, ¿sí? Pero allí no, allí ponen la muerte en medio de la hiperfloración y regeneración de la naturaleza.
Y entonces dice, voy a celebrar la muerte de un Dios encarnado con una fragancia, con un, ¿sí? con un renacer de la naturaleza, con una... Tú dices, ¿paganismo por qué? Porque muerte es resurrección. ¿Y yo qué tengo que hacer? Nada. Claro que entonces vienen los luteranos y dicen, coño, ética de la motivación, ética de no sé qué. ¿Por qué? Porque yo qué hago? Yo gozar. Porque la resurrección está asegurada. ¿Sí? ¿Sí? Y es como confesión, perdón, barra... Claro. Porque propósito de la enmienda, ¿para qué? Parece que estoy de broma, pero no estoy de broma. A lo que Han va es que mucha gente entiende paganamente el término de resurrección porque no asume la finitud, la vulnerabilidad ni la muerte. En el texto de Esperanza, 20 veces ataca la idea de metamorfosis. ¿Sí? Porque la metamorfosis es la versión pagana del concepto de esperanza. Y 20 veces aclara por qué no. Porque eso es como no aceptar la finitud. Y eso es lo que llamamos naturalismo. Queremos volver a la condición animal porque nos está de nuestra responsabilidad y la finitud. Y nos consolamos diciendo que seremos, yo cuando muera quiero estar ahí diseminando un maravilloso paisaje. ¿Por qué? Porque quiero volver, quiero que me quiten mi parte humana. ¿Sí? Quiero dejar de ser hombre, no quiero asumir mi condición mortal. Por eso los grandes peligros, los paraísos artificiales. Y la condición humana está rodeada de paraísos artificiales. No hemos aclarado qué es la resurrección, pero creo que al menos he dejado claro que no es metamorfosis, ¿no? Bueno, Muy bien, muchas gracias, Fernando, por esta charla fantástica y las respuestas a estas preguntas que estaban todas muy bien planteadas y a partir de cuestiones muy vitales, ¿eh? Que a veces es lo que nos encontramos los que nos dedicamos a la filosofía y es que parece que no tenga que ver nada con la vida y es exactamente al contrario, ¿no? Yo te agradezco mucho además estas últimas, yo no, estas dimensiones de Byung-Chul Han no las conocía, digamos, esta conexión, digamos, de esperanza, nacimiento, muerte, no sé, incluso el tema del pensamiento crítico, tú has hecho el tema de toda la filosofía del siglo XX como filosofía negativa y destructiva en este sentido, que me parece que tiene una parte de verdad excesivamente grande y todo, tu apreciación, quiero decir. Bueno, pues me parece que es importante. Hay veces que se insiste tanto, el otro día además lo comentaba con los alumnos de máster, ¿no? En el pensamiento crítico cuando lo que hay que cuando se subraya demasiado lo del crítico, lo que te acabas cargando es el pensamiento, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho esta muy sugerente charla. Gracias por habernos presentado este personaje y gracias a todos por estar hoy aquí y, bueno, muy feliz Navidad para todos y hasta pronto, ¿eh? Tendremos una nueva sesión en la primavera, ¿es? Y estaremos encantados de poder estar otra vez aquí con todos ustedes. Venga, buenas noches.